los mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Quedamos en el inciso C de estas locas y teníamos ese inciso decía envía ahora la misma a tu servidor. Recuerden que esto es lo que se está dialogando, vamos a decir, entre el espíritu de la tierra y Ya está. Disculpa que te moleste, ¿no estás grabando? No, mijito, no puedo, no me puedo nombrar con host ni host, no supe entrar, todo está hoy al revés, lamentamos. Si alguno tiene grabadora en su, trata de grabar, que es lo que están creo que haciendo algunos hermanos, y después se verá. Estoy buscando ahora. Bien, el número 7, la cifra fundamental entre todos los demás en todo el sistema religioso nacional, desde la cosmogonía hasta el hombre, debe tener su razón de ser. Es decir, como yo les insisto a ustedes, sobre todo en libros como Annie Besant, un estudio sobre la conciencia, nos señala esta ley, la unidad, para reflejarse como dualidad, trinidad, centenar, etc. Pero bueno, los primeros 3 pasos son la unidad total, la dualidad por una primera polarización y la trinidad por el enlace entre esas dos polos, que nos da entonces que las correlaciones de 3 siempre su mejor y más completa interrelación en que los 3 siempre estén presentes en distintos niveles de relación, es decir, igualdad, son los 3 niveles que llamamos el cuarto rayo, el rayo del equilibrio, pero donde el primero predomine sobre el segundo y el tercero, uno va a quedar en segundo lugar y el otro en tercero, porque ya hay distinta influencia de cada uno de los otros 2, pues eso da 3 por 2, 6, y esa del equilibrio de los 3 nos da el 7. Y por tanto, esa es una ley de esta relación trina, que surge de una trinidad, vamos a decir. Y entonces, eso está presente, por eso, como dijo aquí la primera parte del comentario, en todo lo que, porque es una ley, y esa ley se expresa de una manera, como si dijéramos, diferente. Los símbolos antiguos están basados y provienen de las cifras que se han dado, tomadas del manuscrito arcaico en el proemio del volumen primero. Es decir, nosotros estamos en el compendio del segundo volumen de inglés. El primero, el que era de cosmogénesis, el que es de antropogénesis, en la publicación original que Blavatsky hizo en 2 volúmenes. Y por tanto, en el proemio, ella hizo una serie de extractos extraídas del manuscrito arcaico. Recuerden que estaba conservado de una manera en que ninguna de sus expresiones o de sus partes podía ser dañada ni por agua, ni por fuego, ni por aire, ni por ninguna expresión de su vejez. Es decir, son hojas de palma, pero especialmente plantadas por la sabiduría de los grandes adeptos que dominan todos los niveles de la materia. Entre ellos, poder preservar por todo un periodo tan largo de tiempo como ese manuscrito arcaico. El sistema místico contiene el punto, que es punto central, aunque recuerden que tiene su centro en todas partes, la circunferencia o límite en ninguno,
el 3 o el triángulo, el 5 o la estrella de 5 puntas, y el 7, que se le representó siempre en ese manuscrito arcaico por un cuadrado con un triángulo en su centro. Y también por los dos triángulos invertidos, lo que nosotros llamamos en Occidente el sello de Salomón, sello de Vishnu en la India, con el punto en el centro, porque los dos triángulos dan 6, pero el punto en el centro que los unifica, aunque en posiciones contrarias, nos da el 7. Y por tanto es un símbolo de la unidad y su expresión en dos grandes triángulos, pero que al seguir contando la unidad como punto de relación de ambos triángulos nos da el 7. Y por tanto, ella lo pone también el triángulo en el cuadrado y el punto sintetizador en los dos triángulos entrelazados, para explicarlo, ¿no? Como también nosotros lo estábamos haciendo. Esto, para el mundo de los arquetipos, es decir, de todos los prototipos de lo que se va a manifestar. Porque aquí se encierran todas estas leyes de la manifestación y de todas sus relaciones. El mundo fenomenal culmina y recibe el reflejo de todo en el hombre. Por lo tanto, él es el cuadrado místico en su aspecto metafísico. La tetractis, que era lo más sagrado para los pitagóricos, y se convierte en el cubo en el plano creativo, que es cuando ya está en 3 dimensiones y ese cuadrado se convierte en un cubo. Ese cubo, a su vez, si se le desenvuelve de la manera en que se combine el 3 con el 4 vertical, es decir, el 3 horizontal con el 4 vertical, nos da el 7 también. Recuerden, todas estas simbologías son una sola. Y bueno, lo va ahora a decir. Su símbolo es el cubo desarrollado es decir, abierto, en el plano creativo. Su símbolo, me voy por mi estigmatismo. Su símbolo es el cubo desarrollado y el 6, que se convierte en 7. O la cruz, ¿no? ¿Ven? 4 verticales. Okay. Gracias. Y el 3 horizontalmente el femenino y 4 verticalmente. Es decir, que siempre se va a ver en esa cruz su distancia más corta, simbolizada por nada más que 3 partes del cubo, en el aspecto que contiene, donde se manifiesta algo. Y el trazo vertical, que ya tiene el trazo repetido y por tanto se vuelve 4, aunque sean 6 las partes originales del cubo, pues nos da la función activa o masculina. Y este es el hombre. También el hombre es un microcosmo del macrocosmo, la culminación de la deidad en la tierra, cuyo cuerpo es la cruz de carne, sobre la cual, por medio de la cual y en la cual está siempre crucificando y dando muerte al Logos divino o su yo supremo. Por favor, si la persona, el hermano, a quien agradezco mucho, hermana, que comenzó la grabación, debe de ser en la nube para poder después rescatarla y que la pueda rescatar sobre todo el hermano Francisco Cuevas, que es el que hace Francisco es que está trabajando en eso, Gaspar. Ay, caíste del cielo, muchacho. Francisco, yo estoy grabando desde el principio. Está bien. No, él lo sabe, él lo sabe. Ok. Él sabe trabajar todo eso. Si él es el que lo está poniendo todas las semanas de que Tinín está complicado. Sí, continúe, hermana, grabando en disco, porque también nos va a servir para
dejar una única versión completa de la sesión de hoy día. Me acabo de conectar y ya también estamos grabando en la nube este estudio. Así que continúe, hermano Gaspar. Gracias. Gracias, bendiciones, mijo. Yo estaba tan, como si éramos tan obsesionado con mi incapacidad para empezar hoy, que yo te llamaba a ti primero. Pero bueno, ahora bien, hay 3 clases de luz en ocultismo. Primero, o primera, porque la luz debe de ponerse en castellano como femenina. La luz abstracta y absoluta, que es tinieblas. A la vez que no hay una manifestación y por tanto no hay absolutividad, sino que tiene que tener un mínimo de expresión, aunque esté aquí considerándose en su aspecto abstracto absoluto, pues ese aspecto abstracto absoluto es luz y tinieblas a la vez. Tinieblas vistas desde la manifestación y la unión de las dos en esa imposibilidad para nosotros de lo absoluto. Lo absoluto no es realizable para ningún ser manifestado. Eso es lo que es y no, si se le va a considerar, es lo que tuvo que hacer HPV con en los idiomas que no tienen esa capacidad de absolutividad, etcétera, de la antigua filosofía de los seres, de la fraternidad de adeptos, pues tiene que ponerse sencillamente como una seidad, no es un ser, pero sí la esencia de donde surgen y a donde retorna todo ser. Pero la seidad no puede hacer nada. Ella nada más que es la esencia de donde surge, lo que se manifiesta como conciencia, como espacio, como luz, como sombra, etcétera, como espíritu, espacio, etcétera. La segunda clase de luz en ocultismo, la luz de lo inmanifestado manifestado, llamado por algunos el logos. Es decir, del logos en su sentido primario, en su sentido de lo primero que surge de la seidad. Como ustedes saben, ese logos no puede manifestarse totalmente, nada más que da al segundo logos lo que es el plan de evolución de ese Mahamambantara, cuando surge desde la seidad, que es nada más que el estado de un Mahapralaya o absolutividad. Y tercera, esta última luz reflejada en los Dhyan Chohans, los logos menores, los Elohim colectivamente, porque ya son los que se proyectan como centenarios, quienes a su vez la vierten sobre el universo objetivo. Es decir, esa es la tercera y es la única que nosotros en el aspecto físico conocemos, porque ella también tiene una serie de expresiones completamente, como si dijéramos, compartidas o ya repartidas, funciones específicas que aparecen entonces como, bueno, en el caso de la luz, en el caso del sonido, como los 7 colores, como los 7 sonidos, etc. Se hace centenaria por esta misma relación de los 3, que no solo se manifiesta en la forma en que lo enseña el ocultismo y sobre todo como lo reflejó hasta de una manera muy, para mí la más clara que yo, lo que me lo permitió comprender a mí por primera vez fue el libro Un estudio sobre la conciencia de Annie Besant. Todas las otras razonamientos o enseñanzas que no les quito su valor, pero sobre los 7 rayos, etcétera, no me daban esa claridad.
que nada más que obtuve en un estudio sobre la conciencia de Annie Besant. Y por eso siempre yo, cuando la he estudiado, que hace poco estuvimos estudiándola en uno de los grupos, yo siempre se lo enfatizo a los hermanos, porque creo que a todos le ha ido igual. Ella lo explica de una manera sin segundo en literatura externa, ¿no? La naturaleza en el hombre tiene que volverse un compuesto de espíritu y materia, porque no puede ser sencilla. No puede ser un espíritu porque sería la seidad nada más en su aspecto activo, y no puede ser el espacio, que no puede estar muerto, porque la seidad también lo alimenta en la manifestación y no hay materia muerta, no hay espacio muerto, vamos a decir. No hay ni un solo átomo que pueda verse como ausente del espíritu o como sin espíritu. Puede no ser detectado ese espíritu, como nos pasa a nosotros o nos había pasado a nosotros desde que conocemos nuestras tradiciones de civilización, desde la griega, que la declaró indivisible y por tanto no se distinguía su vida. Y nosotros no podíamos saber que tenía vida, porque al ser indivisible parecía un punto muerto. Sabemos que el descubrimiento de la energía atómica, etcétera, etcétera, de los electrones, de los elementos, sobre todo, siempre insistimos en esto porque ella fue la primera, de Madame Curie, los elementos radioactivos, descubrir por qué tenían esa cualidad llamada radioactividad, que no es nada más que un movimiento energético de las partículas subatómicas. Y entonces si se mueven es porque tienen vida. Si se mueven como éramos, en precondicionadas condiciones, porque es una inteligencia que las mueve y una vida que las está moviendo. Así que todo eso nos da la imposibilidad de que haya materia muerta o un espacio en donde la vida no se esté manifestando. Y el espíritu latente en la materia tiene que ser despertado a la vida y a la conciencia gradualmente. Ah, no, me fui creo que abajo, ¿no? Sí, bueno, la naturaleza tiene que volverse un compuesto espiritual antes de que llegue a ser lo que... No, y el espíritu latente en la materia tiene que ser despertado a la vida y a la conciencia gradualmente, como estamos nosotros, que gradualmente estamos despertando a la vida y cada vez podemos expresar una conciencia más amplia, más profunda, más abarcante y más, con más capacidad para expresarse y manejar esa materia en los primeros vehículos propios y después aún en lo que aparece como que está fuera de nosotros y de nuestros vehículos, aunque todo es la misma realidad y todo es la misma vida en la misma unidad de expresión en ese espacio aparentemente diferenciado. La mónada tiene que pasar por sus formas: mineral, vegetal y animal, las conocidas con nuestro sentido físico. Recuerden que en la doctrina esotérica se nos habla de 3 reinos no conocidos y que con nada más ciertas condiciones generales que algún día conoceremos, que hacen que esa vida que surge en el espacio más abstracto puede ir descendiendo a través de lo que se llaman 3 reinos elementales para llegar al reino mineral, que después pasa por la forma vegetal, animal y llega a lo humano. Eso nos da 7 grandes reinos, el número 7 también que habíamos visto, necesario en todo proceso de las leyes de la manifestación, antes de que la luz del Logos se despierte en el hombre animal. Es decir, el ser humano, ese 7º reino, porque ya puede despertar lo que quedó dormido en el arco de descenso, los 3 reinos elementales, empieza a tratar de despertarse en los 3 reinos
que van llevando la vida a una expresión cada vez más amplia que parece ausente en el mineral, pero es el ser humano, el séptimo, el que cierra ese ciclo de 7. Claro, ese hombre deja de ser un animal por despertar esa conciencia divina. Y por eso es que puede completar su desarrollo individual y llevarlo al máximo, que es lo que lo hace salir de los 7 reinos y entrar en un reino que no es ni lo que conocemos como de las almas grupales en los reinos inferiores, que no es la vida total como parece que empieza cuando se convierte en esos 3 reinos elementales, pero que tampoco es una vida individual exclusivamente, porque la individualidad, una vez que aprende todas sus lecciones, se eleva conjuntamente con todos los que alcancen esa estatura a un hombre celeste que abarca una jerarquía de seres que llamamos Dianchohan. Y a su vez, esas jerarquías siguen, como si dijéramos, cooperando e integrándose en jerarquías más altas que lo que es un logos. Un logos es una serie de jerarquías dianchohánicas y de otros nombres, como es natural, que nosotros no podemos ni abarcar, para constituirse en un logos planetario primero, un logos solar, y de ahí no sabemos más nada en detalle. Pero indudablemente que igual que un planeta no termina la expresión de la vida en el espacio, sino que cada planeta, que es la casa o la expresión de un logos planetario, se une por lo menos a 7 logos planetarios, aunque hay esquemas como el nuestro que se dice que tienen ya más de 10 esquemas planetarios, pues para constituir un sistema solar, y los sistemas solares unidos de manera que no sabemos ni podemos elucubrar cómo es, constituyen una expresión que llamamos galácticas, y las galaxias pues tienen que seguirse porque cada vez el espacio se hace manifestado, se hace cada vez más inmenso, más complejo y más rico de expresiones de vida y de forma, que no ninguna puede ser inútil. La preocupación que tienen muchos científicos de si puede haber vida en tal. Claro, se sabe que no todos los planetas físicos tienen vida activa en un sentido de 7 reinos, etcétera, como la Tierra, pero o lo fueron como la Luna, o lo serán, como se dice de los cometas, por ejemplo, que parece que son sistemas que están tratando de encontrar su órbita, y así sucesivamente, pero no sabemos en detalle nada. Lo único que podemos tener la certeza, no puede haber nada exagerado, ni inútil, ni por gusto en la manifestación. Responde a algún objetivo, responde a una inteligencia que está activa hasta en el átomo ultérrimo de nuestro mundo material y hasta el último rincón de cualquier galaxia, de cualquier espacio del firmamento. Por tanto, hasta entonces, este último no puede ser considerado como hombre. Es decir, ese hombre animal no es el hombre, ahí todo en mayúscula, entre comillas. ¿Qué está significando ello? La plenitud y verdadera meta de nuestra evolución. Sino como una mónada aprisionada en formas siempre cambiantes, que es lo que es todavía el nivel individual. Mónada aprisionada. El verdadero ser humano autorrealizado, el que alcanza esa estatura de poderle poner toda su denominación en mayúscula y entre comillas,
es un ser que entra en la jerarquía superior que sigue a la evolución humana, que debe de ser, como es natural, un inicio de otros 7 o de sabe Dios cuánto, o múltiplos de 7. No podemos nosotros, repito, elucubrar eso ni es útil. Cuando lleguemos ya lo realizaremos, y cuando lleguemos serán todavía ya nuestra mónada, o la expresión monádica nuestra. La mónada, la misma palabra nos dice, es la vida una, autoconsciente de su unidad, pero que va a estar cumpliendo funciones en la manifestación como jerarquías de esta misma, dianchohánicas, logoicas, y de ahí hasta lo infinito. ¿Por qué? Porque aún lo que llamamos un átomo ultérrimo de nuestro actual universo no comenzó la evolución allí. Viene de evoluciones pretéritas, para nosotros también inimaginables, inconcebibles, porque la evolución es un proceso cíclico dentro de lo eterno, de la seidad eterna, que es lo único eterno verdaderamente. Y por tanto, nada de ella puede manifestarse en un comienzo, ni puede tener un final. Lo eterno no tiene ni principio ni fin, como no tiene ninguno de los 3 tiempos que conocemos en estos estados incompletos y vamos a decir, completamente aprisionados es la palabra, aprisionados de la manifestación. Y entonces esa eternidad o seidad por siempre manifestada utiliza a través de sus leyes de evolución ciclos de tiempo, pero lo eterno no es un tiempo que no tiene fin o que no tiene principio solamente, aunque esa es la única palabra que tenemos, pero es algo mucho más. Está más allá de los 3 tiempos, y es lo que en la doctrina HPB, siempre poniéndole una inicial mayúscula, nos llama la duración. No es un pasado que podemos recordar completo, no es un futuro que podemos prever completo, no tiene esos 3 tiempos, es un estado integrado, para nosotros por tanto desconocido. Aunque la integración de los 3 también tenga algo que ver con él. Pero recuerden, la mente humana no puede concebir, y es inefable aquello que no puede concebir, es inconcebible e inefable para ella, esta realidad de la duración y de la verdadera esencia de lo eterno. La evolución, y esto, fíjense como ya lo enfatiza en itálica, y siempre enfatizó en todas sus explicaciones, aunque hay que usarla a veces para ciertos propósitos que las religiones siempre han concebido erróneamente como creación, pero no es creación, porque todo es en la seidad, como posibilidad, como potencia de manifestación, etc. Pero nada se crea, ni se destruye. Lo esencial tampoco puede destruirse. Y por ello es que no hay posibilidad de que una expresión monádica pueda cesar como la esencia de lo que es. Evoluciona en los distintos ciclos de manifestación que le competan para su crecimiento y desarrollo evolutivo, porque todo cuando se manifiesta es para estar en una de las etapas de manifestación de la ley de evolución, que es una de las leyes totales del universo. O más bien la ley total, que se expresa como acción, karma, como dharma, como todas las demás palabras que usamos para la aplicación de esta ley del todo en alguno de sus aplicaciones específicas. Así que la evolución, no la creación por medio de palabras,
que es vibración, no las palabras nuestras, se reconoce en la filosofía del Oriente hasta en sus anales exotéricos, ex oriente luz, es decir, la luz viene del oriente, la iluminación, la realidad, la verdadera enseñanza, la verdadera sabiduría, nada más que viene no solo en el sentido físico relativo de nuestro planeta, que el sol siempre sale por el este, sino que es un símbolo de esa sabiduría que siempre viene de donde surge toda luz. Y es lo que nosotros llamamos entonces, siguiendo la costumbre de los griegos y las enseñanzas de ese esoterismo que ellos tuvieron también, y de instructores como los Hermes Trismegisto que se hablaban esta mañana, pues aún en lo exotérico, deformado, pues tenemos que hay evolución y a través de vibraciones. La manifestación toda vibra. ¿Por qué? Porque es la interrelación que hay entre la realidad del espíritu y el espacio donde él se manifiesta. Y esa relación es vibratoria. Y ya la ciencia nuestra, a pesar de toda la ignorancia que queda todavía de los restos de materialismo que en las academias sobre todo, porque casi los grandes que han de verdad logrado desentrañar alguna de los grandes avances que tuvo la ciencia a partir del fines del 19, con Madame Curie, etcétera, y después Einstein, los cuánticos, etcétera, y sigue hasta hoy, pues seguirán y tendrán que comprender que realizar que todo ello es una unidad que sigue modificándose en lo manifestado, pero que ni se crea ni se destruye, que nada puede añadirse porque nada puede quitarse. Sigue siendo solo en la realidad esa totalidad de donde surge toda manifestación y a donde siempre retorna. Es el mismo concepto de las religiones que, como la de Buda, que se mantuvo la pureza del nirvana, llamado nibbana en algunas terminologías, y que aún está siempre durante todo el Mahapralaya, como para nibbana o para nirvana total, donde no hay contacto con nada manifestado ni relación con ningún nivel de expresión de manifestada, que toda sí está sujeta a tiempos, mientras que lo otro está nada más que en la condición de lo eterno o de eternidad de esa seidad. Con frecuencia se nota confusión en los atributos y genealogías de los dioses en sus teogonías de Alfa y Omega, de los anales de esa ciencia simbólica, según la han dado al mundo los escritores brahmánicos y bíblicos medio iniciados. Los más antiguos brahmánicos que florecieron en el periodo de oro o en el yuga, el Sanya Yuga, de nuestra actual de nuestro actual periodo de manifestación que llamamos la quinta raza, tienen que haber sido o herederos, porque claro, los que escribieron, recuerden que ya tienen que haber sido posteriores escritores, pero los instructores de estos escritores fueron los rishis de esa edad de oro, y por tanto todos eran iniciados plenos. Y los primeros escritores todavía se tiene casi la certeza que continuaban en esa estatura esotérica. Pero ya los bíblicos nada más que estaban medio iniciados. ¿Por qué? Porque ya cuando se escribe el Génesis, ya cuando Moisés
o la persona que de verdad, porque recuerden que Moisés también es una de los iniciados que pueden ser muy diferentes al verdadero fundador de esta línea, pero lo que sí ellos no habían podido obtener las 7 claves, porque durante su cautiverio en Babilonia ya se habían ido de Babilonia los de la civilización acadiana anterior, etcétera, los grandes iniciados, verdaderamente iniciados altos de la India que habían fundado e iniciado esta civilización. Ellos ya se habían comercializado, y donde quiera que el comercio penetra, pues los iniciados, o la iniciación de esos iniciados, si la había, huye, porque nada puede comerciarse cuando es sagrado. Y la comercialización de gran parte de esta ciencia en la decadencia de Babilonia hizo que los judíos no pudieran ser iniciados, nada más que en 2 de las 7 que daban las claves de todas estas ciencias, o de esta ciencia centenaria, ¿no? Para hablar con mejor claridad. Sin embargo, no pudo haber tal confusión de parte de las naciones primitivas como estas de la antigua Aryavarta, no la India moderna, no el hinduismo, sino los escritores brahmánicos, pero muy antiguos, donde esa religión tampoco se había comercializado. Tampoco Brahman era un heredero o un hijo de un antiguo, de un previo Brahmin. Todo eso es nada más que esa decadencia, y todo eso fue nada más que los que deformaron aún las escrituras de los primeros Vedas, que parece que respondían a estas altas iniciaciones todavía. Pero ya cuando se empezó a escribir, recuerden, ya eso no es lo esotérico en su más profundo pureza. Lo verdaderamente esotérico nada más que va del iniciado al que inicia, porque no es tampoco en una comunicación intelectual ni verbal, aunque se le simbolice que es de boca a oído, porque no se podía escribir. Es de iniciado al que está siendo iniciado, porque nada de esto tiene cabida en el nivel inferior personal, solamente de la individualidad hacia arriba hasta alcanzar el nivel de la mónada libre de su actual prisión, de su actual encadenamiento a los mundos materiales, es decir, que ya se libera de la rueda de nacimiento y muerte y por tanto de la etapa humana. Y ese es el único que recibe esa iniciación liberadora y por tanto que autodescubre dentro de sí mismo esa realidad que se le comunica, entre comillas. Eso es autorrealización, eso siempre es por sí mismo, pero indudablemente siempre hay una cadena iniciadora y de iniciados. Y es una cadena. No puede haber eslabones sueltos. Así que, por tanto, esas primeras naciones primitivas que recibieron de esos riches divinos primero, humanos después, pero autorrealizados totalmente, esta sabiduría, son descendientes y discípulos de los instructores divinos, es decir, de los que no tuvieron ni cuerpo, de estos adibudas, de estos grandes expresiones de la conciencia universal. Pues tanto los atributos como las genealogías, que ya son, como si dijéramos, expresiones en lenguaje ya más humano de esta sabiduría, estaban inseparablemente ligados con símbolos cosmogónicos, como algunos de estos que hemos visto en el inicio de la sesión de hoy, siendo los dioses, entre comillas, aunque con iniciales mayúsculas,
la vida y el principio alma. Fíjense el guión, principio alma, animador de las diferentes regiones del universo. O sea, de estos centenarios que surgen, de anchojánicos, de 7 razas, de 7 continentes, de 7 lugares de la Tierra. Todo eso no es nada más que una expresión simbólica de esto a primera. Por eso sigue siendo principio alma con ese guión, porque es principio todavía, pero a su vez es el alma que anima a todo. Es decir, que personifican la expresión de la ley de evolución y de las etapas de evolución, no solo de todo el universo primero, sino después de cada sistema y de cada planeta y de cada ronda o periodo mundial de cada planeta. Nosotros lo que tenemos en nuestra Tierra y se nos explica en la doctrina ya es la aplicación a nuestra actual periodo mundial de este planeta, de esta constitución planetaria. En ninguna parte y a nadie se permitía que la especulación pasase más allá de esos dioses manifestados. Fíjense, más allá, es decir, a niveles inferiores de dioses manifestados, de estos verdaderos richis divinos. Y no podía haber especulación. Es decir, se autodescubría por aquel que estaba en el camino de esta emancipación de su aspecto, de su expresión monádica como ser humano, del nivel humano, para poder entrar en el nivel de una jerarquía de anchojánica, auxiliar del logo. No podía eso obtenerse por especulación, porque eso es lo que hace la mente de los que no estamos liberados de la rueda de nacimientos y muerte. Y esa es la ignorancia de muchos de nosotros, que empezamos a especular. Lo que no entendamos, dejámonos reposar para pasar más allá de nuestra mente concreta. Tenemos que ir transformando nuestra vida y Buddhi la iluminará. Y en un estado de samadhi, de manastayasi, es donde eso se descubre. La especulación nunca va a ser posible que sea fructífera, porque se hace con la mente personal y ella nada más que puede deformar y malinterpretar las leyes divinas y las leyes del universo. Es bueno investigar, pero nunca especular, sino quedarnos atentos, quedarnos con la mente. Esto obviamente no es de mi nivel cerebral, no es de mi nivel personal. ¿Qué significará? Sin una forzada especulación. Fíjense cómo ella pone especulación bien claro ahí. Y es donde nos perdemos mucho de los que estudiamos esta ciencia tan sagrada. La unidad sin límites infinita. Unidad sin límites infinita. Permaneció en todas las naciones como terreno virgen prohibido, porque la mente no lo puede concebir. La mente tiene que tratar de purificarse y quedar en este estado de preguntarse, sé que no lo puedo con la mente. Y según nosotros vayamos consagrando, porque es una consagración interna, consagrando nuestra vida personal, a abrirnos a la vida de nuestro propio alma espiritual,
si somos verdaderamente puros, nobles, si vivimos mientras tanto para servir, para ayudar, para compadecer, para amar, aflorará esa sabiduría. Pero como una floración interna, nunca como una especulación cerebral. Y por eso nunca se permitió que la especulación fuera hacia esa etapa sacratísima de esos dioses manifestados, que es un nivel de la expresión de la vida y del espíritu en la forma. La unidad sin límites e infinita permaneció en todas las naciones como terreno virgen prohibido, que ningún pensamiento ni especulación inútil vuelva otra vez. Fíjense, la especulación es inútil, o yo jamás, porque la ley no la podemos violar, porque ninguno es porque tenga, como si dijéramos, habilidad mental, son habilidades inferiores, etcétera, va a poder elevarse hasta eso. Solamente el alma pura, solamente el que esté encarnación tras encarnación, empeñándose en sacar todo lo inferior de sí mismo, puede hacerse el crisol, el verdadero cáliz de oro interno. No hay ningún cáliz de oro externo que lo pueda recibir. Esa sabiduría y esa verdadera vida, la vida eterna, la sabiduría eterna, todo eso es un nivel eterno. Y por eso el pensamiento especulativo siempre será inútil y nunca hollará ese nivel divino y sagrado. La única referencia que se hacía a ella era la concisa noción de su propiedad diastólica y sistólica, de su expansión periódica o dilatación y contracción. Es decir, la expresión de toda vida, desde la de un átomo, que los investigadores que, como Besant y Leadbeater, que lograron alguna de estas investigaciones por esa vida que tomaron ellos de pureza y de servicio a la humanidad, nos expresan eso. Cada átomo verdadero de nuestro plano físico mismo es un corazón que late, que está latiendo constantemente, diástole y sístole. Y esa es la respiración de la mente que tenemos que descubrir. Lo que las personas llaman, y nada más que aplican al físico, aunque tenga algunos efectos en lo físico, no lo negamos. El control de la respiración y las palabras hasta cierto punto ya muertas, en que se toma el pranayama, aún en textos de Patanjali, porque lo que se publicó y no es lo esotérico, no es nada más que un peligro de muerte, porque pranayama lo que significa es la muerte del aliento, la muerte de esta propiedad diastólica y sistólica. Eso es la respiración verdadera de la vida. Y nada de eso se puede eliminar. Que se controle y que pueda un ritmo, etcétera, ayudar, debe de haber algo. Claro que no, ningún conocimiento es todo falso ni todo sabiduría. Pero ojo, en la forma en que la mayoría de los seres humanos toman, que es lo contrario, porque empiezan por respiraciones profundas, etcétera, etcétera. Eso puede ayudar porque oxigena el cerebro, calma, todo eso. Pero los kumbhaka
en el sentido literal, no es nada más que un disparate, puede llevar a la muerte, a una paralización del corazón y por tanto a una forma de suicidio. En el universo, con todas sus incalculables miríadas de sistemas y mundos que desaparecen y reaparecen en la eternidad, los poderes antropomorfizados, no hay dioses en la antigua literatura con formas y con cuerpos como los nuestros, y en un monte físico o en un monte de un cielo físico o en una nube o en ninguna de estas direcciones. No son nada más que expresiones simbólicas de esta vida que late y de esta vida que se manifiesta, pero no como un ser humano. Ya la etapa humana está hace mucho tiempo totalmente traspasada. Antropomorfizarlo es uno de los sacrilegios de la decadencia de todo pueblo y de toda nación y de toda religión. No podemos ni... se señala lo que conocemos en nuestra historia reciente, pero no son los únicos. Eso es una ley universal. Todo en la manifestación como civilización envejece. Y a la vez que envejece se desnaturaliza. Y el ocultismo decae. Cuando no hay hierofantes, desaparece como escuela física. Y los hierofantes hace mucho que no existen entre nosotros. Así que, oh dioses, sus almas tenían que desaparecer de la vista con sus cuerpos. Según dice nuestro catecismo, el catecismo, recuerden que es unos comentarios que ella recibió cuando aprendía a los pies de su maestro en esa zona del oriente, del transhimaláyica, de la cual también se sabe tan poco, aunque aparezcan algunas relaciones de ciertos lugares en que ellos se ponían en contacto con el mundo y por tanto con ella en algún momento. Y a ella que lo mereció. Según dice nuestro catecismo, el aliento regresando al seno eterno que los exhala e inhala. Esa es la ley de manifestación de la vida. Y de la manifestación de toda respiración, exhala e inhala. Claro, en estos seres no solo exhala e inhala el oxígeno y el aire puro que necesitamos para la salud de nuestros cuerpos, sino exhala e inhala otros aspectos muy superiores y más allá, pero que siguen la misma ley. En todas las cosmogonías encuéntrase tras la deidad creadora más alta que ella, una deidad superior, un ideador. Es decir, hay una jerarquía que tiene que ver con la manifestación de nuestros globos, mundos, humanidades, etc. Y eso es la que nosotros le llamamos el logos planetario, por ejemplo. Pero hay un ideador más alto. Es decir, el que tiene que ver con la idea, con los arquetipos, con los prototipos. Porque la cadena hasta la realidad total y hasta los niveles insospechados e insospechables para nosotros de jerarquías, pues son inmensas. Y claro, siempre hay estos niveles. Uno, más en relación con el sistema más denso, más que llega a los mundos con formas inferiores, pero que es nada más que una expresión de algo más alto y por tanto que se le simboliza en una ideación. Pero el arquitecto, de quien el creador no es más que el agente ejecutivo. Es decir, él da el plano,
el del plan de evolución, el agente, la deidad que aquí aparece como creadora, o la dianchohánica de nuestro planeta, etcétera, esa es la que ejecuta este plan de evolución de esta deidad superior, de esta idea, de este arquetipo. Y todavía más elevado, por encima y alrededor, dentro y fuera. Fíjense cómo lo pone, encima, alrededor, dentro y fuera, en itálica, está lo incognoscible. Incognoscible porque, recuerden, no hay ser que pueda reconocer la deidad, eso es la seidad, perdón, eso es lo incognoscible, los otros que pueden ser catalogados como niveles de deidades, y lo desconocido, lo que está más allá de todo lo posible, de todo posible conocimiento, la fuente y causa de todas esas emanaciones. Y lo dejamos para el próximo, en la 237. Para comenzar el tercer esloka, el próximo domingo 19. Perdón, el próximo domingo 26. Oye, es que 19. Siempre anoto eso y después me confundo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Georgina, mija. Abre el micrófono. Buenas tardes. Mira, hay una parte donde estabas hablando de los antiguos brahmánicos. Sí. Y hiciste un comentario al respecto de que efectivamente se supone que todo lo que es la secrecía debiese ser de boca a oído. Lamentablemente, a veces no se puede cumplir esto, pero tocaste un punto donde hablaste que cuando el conocimiento es comercializado, yo ahí no entendí qué es eso, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres cuando hablas o te refieres a la cuestión comercializada? Si me lo pudieras aclarar, por favor, ¿sí? A todo egoísmo. Cuando cualquiera de estos herederos, porque claro que nunca en un verdadero hierofante que haya salido ya de la evolución humana puede caer, puede haber la posibilidad de una caída a niveles egoístas. Pero como siempre, tienen que haber discípulos en los niveles de la humanidad que tienen ya algunas iniciaciones, aún iniciados de, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos o llamaban los antiguos brahmanes, un arat, que no es todavía un adepto completo. Es decir, no es un ser que haya salido de la rueda de nacimientos y muertes, pero está muy alto y ha tenido grandes expansiones de conciencia. Pero en cualquier momento, él puede sufrir lo que llamaríamos en nuestro lenguaje un vértigo de altura. Se asomó desde un lugar muy alto y la cabeza se le fue. El egoísmo puede surgir de nuevo mientras uno no es un ser perfecto, mientras uno no es un adepto que haya cumplido con la liberación de la rueda de nacimientos y muertes. Y claro que esos casos se dan. En discípulos se da todavía más. Tenemos el caso lamentable de Mabel Collins, que tenía cierto psiquismo, no lo dominó como se le exigía hacer para poder recibir y ser cooperadora de estas cosas. Y aunque Blavatsky misma la puso al frente al principio de la edición de la revista Lucifer, cuando ella funda Lucifer en París o en Londres, no me recuerdo en cuál de los dos lugares la funda, pero bueno, porque tuvo también ediciones en francés. Ella dijo que no había maestro ninguno, que era la que había escrito Luz en el Sendero,
y toda una serie de cosas. Obviamente eso fue un psiquismo que la perdió. Esa persona a partir de ese momento empezó, cambió mucho lo que ella escribió. Se decía que era que ella, o ella misma lo dio a entender, no sé, eso sí no lo sé en detalle, como que Historia de una maga negra era Madame Blavatsky, que había sido maga negra, y toda una serie de disparates, y que nosotros, como es natural, sabemos todo lo que ella hizo. En el caso de Madame Blavatsky, con solamente haberse dedicado a tocar el piano, hubiera podido ser tan famosa como la viuda de Schumann, Clara Schumann o Clara Wieck, que era su apellido de soltera, que fue una de las pianistas más grandes de su tiempo. Y Clara Schumann tocó con Madame Blavatsky una vez en un concierto de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De servir a los pobres, de hacer algo por los que estaban con algún problema. Y Madame Godard, que también tocó junto con ella. Y entonces, esto, si ella no tenía necesidad de ella, era una artista extraordinaria, y con la mano lo que ella pintaba era extraordinario. Es decir, que ella no tenía necesidad de nada de eso, y ella nunca hizo nada egoísta. Y por eso los maestros se lo expresaron a Olcott aún al final de su vida de ella. Ella nunca ha sido dejada ¿cómo se llama? Al cuidado de otros chelas. Ella es nuestro agente directo. Y esa carta consta de las cartas que están en ADIAR, validadas por Bernard Harrison cuando hizo toda la investigación de las cartas de los maestros. Es decir que donde quiera que el egoísmo pueda nublar a una persona, por alta que haya llegado, pues cae desde la altura porque el egoísmo no cabe en estos seres. Y esa es la prueba de que una persona no es, como si dijéramos, negativa, sin su inegoísmo. Ahora, cualquier egoísmo hace que la persona tenga grandes dificultades o provoque que su labor sea negativa en vez de positiva. ¿Algo más, Georgina? No, gracias. Ya en alguna ocasión aquí en México, en una escuela que se llamaba, bueno, se llama, pero ya no es lo mismo ahora, se llamaba. Uno de los maestros efectivamente alguna ocasión comentó algo parecido, similar, que el conocimiento no debería tener un costo. El conocimiento debería ser así como que dado quizás a la persona adecuada. Sí, está hasta en las escrituras de algunas religiones. De gracia se nos ha dado, de gracia debemos dar. Ok, gracias, Gaspar. No, por nada. Adelante, Ernesto. Así, hermano, tenía dos dudas. La primera es la siguiente. Dice, la naturaleza en el hombre tiene que volverse un compuesto de espíritu y materia antes de que él llegue a ser lo que es. Y el espíritu latente en la materia tiene que ser despertado a la vida y a la conciencia gradualmente. ¿Cómo hacemos eso, hermano? ¿Cómo despertamos gradualmente la vida y la conciencia? Porque tú tienes que entenderte, conocerte a ti mismo. Cuando la vida, tú que está dentro de ti, tú la realizas en su integridad, se vuelve conciencia. Busca precisamente, que habíamos nombrado, una de las definiciones más grandes en libros teosóficos que hay, es la de Annie Besant, en un estudio sobre la conciencia, donde ella habla, vida, conciencia son dos aspectos de la misma realidad. La vida es la que contemplamos alrededor nuestro. Todo lo que vive se mueve, se desarrolla, sus cuerpos cambian, sus cuerpos sirven de expresión a una vida igual a la que está en nosotros, pero en nosotros es la que es conciencia. La vida que nosotros logramos identificar en lo profundo de nosotros mismos es nuestra conciencia. Y la vida ajena, mientras estemos separados en cuerpos personales, nunca la compartiremos.
empezamos a darnos cuenta que la vida es una a partir de la iluminación búdica. Budi es la que hace que nuestra inteligencia perciba la vida por unidad. Es decir, a la vez que Budi te ilumine tu ego, el aspecto abstracto de tu mente, el aspecto abstracto de tu inteligencia, tú verás que la vida tuya es la misma vida de aquello con lo que tú te pones en contacto. Eso es lo que es el desarrollo de la conciencia búdica. Porque decimos intuición, esto y lo otro, eso se queda en una serie de terminologías muy ambigua y muy lejos de su realidad. Una intuición, un chispazo de algo, ay, mira, si es así, que eso no es Budi en su integridad. Puede ser algo que iluminó a la mente y sí, pero quedó como iluminación y no como realización. Pero cuando Budi se realiza en un ser humano por pureza de vida, por pureza de intención, empieza a sentir que su vida es la vida de todo con lo que se pone en contacto, por lo que es el verdadero desarrollo búdico. Y ese desarrollo búdico es el que te permite acercarte a la unión que tanto señala sobre todo Krishnajit, pero también todos los libros antiguos de cierta espiritualidad, que el conocedor, lo conocido y el conocimiento se vuelven uno. ¿Qué cosa es uno? Que todo es la expresión de una vida y que esa vida es la vida nuestra. Y la unidad de vida se descubre en ese nivel búdico por este desarrollo de la parte superior. No sé si las palabras son claras porque, claro, si no pasamos por una experiencia y yo no la he pasado plena, pues es difícil de poner en palabras. Pero es lo que tenemos que, y eso tiene que ser cambiando nuestra vida, purificando nuestras intenciones y tratando de sentir, de ayudar a los demás, pero por unión. Cuando tú sientes la unidad con otro ser en el momento que le ayuda a que esto y el otro, estás a un paso de obtener esa conciencia búdica. ¿Algo más, mijo? Dime la otra, porque me dijiste que eran dos. Sí, hermano, estamos estudiando la primera estancia, la segunda es loca. Hoy estudiamos el inciso número C, que decía, envía ahora la misma a tu servidor, o sea, la luz, el calor y la gran munificencia. Pero aquí en el resumen de este compendio, hermano, creo que no analizamos esto. Hablamos de símbolos, de números 7 y otras cosas. No sé, bueno, mira, ¿qué piensa de eso? Yo, acuérdate, yo hace mucho tiempo que estudié este compendio y no lo puedo ni repasar. Yo estoy llevando una vida que no es. Y entonces, que no la puedo abarcar. Vamos a decir, mira hoy la metida de pata que da. Y tengo que buscar esto porque en la nueva computadora no doy pie con bola. Y no puedo entrar correctamente. Aparte he perdido toda una serie de cosas. Recuperé el ID para entrar como él, pero no el de host lo he perdido. He perdido el papel parece que lo hice mal porque no me responde, me dice que no. Bien, el caso es, tenemos que ir progresando poco a poco o de grandes despertando a grandes realidades si cambiamos nuestra vida. El cambio del ser humano es el que le va a posibilitar que estos baches no se nos produzcan. Compara de todas maneras lo que está en el compendio, a ver si hay alguno que ya se saltó completo o es nada más que un esloca o algo. Yo vi que ahora nosotros, después de este inciso C, lo que viene aquí es, para mí es la esloca 3, o no sé si es, tengo que compararla, no sé, quedamos en el 3 en la página esa, déjame ver, la interna es, la completa del libro, es la página, búscalo y cualquier cosa el domingo que viene lo aclaramos, porque yo ahora no te puedo contestar la verdad. Sí, 237,
de la parte interna, pero que creo que es 197, porque nada más que sí fue una sí, ajá. Es 237 de cuando cuando abres el libro arriba, pero es 197 de las páginas que adentro están impresas. Porque recuérdate que la obra tiene un prefacio grande y una explicación. Yo siempre les pido a los hermanos que no le tienen miedo, que han estudiado, porque tú lo has estudiado conmigo, la doctrina secreta completa, que vayan a la doctrina y amplíen lo que no esté en el compendio. Este es un esfuerzo porque poner en relación a las personas con una obra menos amplia y que le pueda dar una visión general de lo que ella planteó en la doctrina, pero a la vez que es un compendio, ya obvia muchas cosas, las que los compiladores, que fueron Humphreys y no me acuerdo el otro nombre, pues estimaron que podían ayudar a que las personas que le tenían miedo a una obra tan grande pudieran tener una visión de la obra general. Pero tú has estudiado, así que sigue estudiando la obra completa, donde quiera que veas algo que tú que entiendas de valor. Y si quieres, de todas maneras, tú sabes que mi dirección y todo, escríbeme y yo te contesto. Cualquier cosa, con mucho gusto, mi hermanito. Gracias, hermano. ¿Algo más? Ok, adelante, Emilce. Yo les quería decir de parte de Lucila que no se olviden de la OTS, porque estaba quería que ella no poner puede los estar, códigos, ella me pero lo dijo. Sí, Sí, gracias. sí. No, yo sí recibí el WhatsApp. Gracias, mijita. Gracias. ¿Nadie más entonces? Bien, entonces, hermano, recuerden a los que casi siempre se unen a nosotros los domingos en 1 hora y 15 minutos, o sea, 4 de la tarde de aquí, saquen, ahora son 3 menos cuarto, en 1 hora 15 minutos cada uno saque, si pueden cooperar. Hay tantos enfermos, hay tantas personas sufriendo en el mundo que debemos tratar de ayudar a todo el que sufre. Le agradezco de nuevo a los hermanos que empezaron, desde Enrique, María Luisa, etcétera, y pero sobre todo nuestro corazón al hermano Francisco Cueva, que pudo resolver que se tuviera la certeza de que la grabación quedara completa. Y Francisco espero Salvador. que el domingo